Okay. Bueno, cuando quieran. Bueno. Bueno, arranco. Bueno, me voy a parar porque me siento rara. Bueno, buenos días. Bueno, a todos, gracias por la invitación a participar de este espacio. Y bueno, vamos a tratar de ser breves y contar un montón de trabajo que venimos realizando desde preocuparnos por el Piedemonte Metropolitano de Mendoza desde el año 2014. Y que hoy vamos a hacer una pequeña síntesis sobre 3 momentos que han atravesado el proceso de investigación y cómo lo hemos hecho. Nuestra exposición la hemos titulado Piedemonte Metropolitano, de la triste impresión en el viajero sentir la montaña de sus más impresiones. Son 2 citas textuales. La primera corresponde a un investigador que estuvo trabajando en Mendoza sobre finales del siglo XIX, indagando acerca de las fuentes de agua que podían dar a la ciudad de Mendoza. Y la última corresponde a una expresión de todos los emprendimientos inmobiliarios que le causan al ocio y al uso de este territorio más recientes. Ambas nos ayudan a comprender y a observar las distintas percepciones de aquel objeto, paisaje y en definitiva de cómo ha sido mirado ese territorio. Entonces, en este marco es como nos encontramos en nuestro tránsito, nuestras investigaciones tratan de reflejar un poco todas estas miradas para comprender este territorio. Entonces, es en contra dentro de la metrópolis mendocina. David, perdón, te interrumpa. Dicen que el sonido está muy bajo. Franco, fíjate si podés subirle el volumen del micrófono y la configuración de la computadora. A ver. Sí. Sí. No, ese es el parlante. Otro. Claro, lo tengo al 100% a los dos, pero Bueno, pero esto... Ah, el barbijo también. Sí. Vamos a ver. Bueno. Ahí está. Bueno, decíamos que ese territorio había sido siempre considerado, no siempre, pero sobre todo en esos comienzos, y durante la bibliografía también nos lo indica como tal, Perdón, chicos, esta cuestión. Ahora sí, la presentación. ¿Se ve? Sí, se ve. Ahora tengo que checar el panel. El micrófono está activo. Ok. Perdón, Gaby, las interrupciones, pero la técnica nos está asustando. Bueno, terminamos de ir arrancando de a poquito. Vamos, que podemos. Bueno. Bueno, entonces les decía, ¿por qué nos preocupa la producción de alimentos en este contexto, ¿no? Y algo del contexto actual nos empieza a dar alguna pista que nos hace poner en cuestión por qué presentar también y dialogar sobre este tema hoy y aquí. Por un lado, el tema de la pandemia COVID-19 nos empieza a hablar de la fragilidad de los sistemas alimentarios planetarios prácticamente,
Y ustedes saben cómo ha sido, particularmente acá en Argentina, cómo ha proliferado las verdulerías. Así, y entonces han sucedido este tipo de cosas, ¿no? Y de la mano de todo este proceso, la primera situación que plantea desde la pandemia, el incremento de los precios de alimentos a la escala mundial, ocasionado incluso por la guerra actualmente de Rusia a Ucrania, en ese contexto, Argentina es productora de alimentos. ¿Cuántos alimentos produce? No lo sabemos a ciencia cierta. De hecho, son los grandes datos ausentes que cuesta muchísimo conseguir y a los que nos hemos visto expuestos, pero hay un número, hay como números mágicos que aparecen, que son declarados por los políticos, pero que no tienen un asidero científico ni realmente demostrado. No sabemos de toda la producción de alimentos que produce Argentina, incluso cuánto es para animales y cuánto es para el consumo de los seres humanos. Y en este contexto hay un conjunto de fenómenos convergentes que se dan y que pueden explicar y dar algunos, por lo menos, planteamientos o marcos por qué esta pregunta, ¿no? ¿Por qué nos preocupa? Por un lado, el incremento de la población urbana a nivel mundial, pero si nos situamos en América Latina, podemos observar en el primer gráfico, ¿me lo puedes señalar? En este primer gráfico vemos que alrededor del 81% de la población de toda América Latina y el Caribe es población urbana. Si nos vamos a Argentina, en el gráfico inferior, vemos cómo Argentina supera bastante lo que es el promedio de América Latina, alcanzando al 92%, siendo que el único país que supera a Argentina en población urbana es Uruguay con el 94% de la población. ¿Y qué nos pasa en Mendoza? Ahí tenemos el tercer gráfico. Vemos la última columnita, la más pequeña, que es la encargada de esa población rural, es la que está encargada de producir los alimentos para todo el resto. En este contexto, vemos que la provisión de alimentos para los seres humanos radica en la posibilidad de que el salario les permita acceder a esos alimentos. Entonces, ¿por qué? Porque no tenemos esa población urbana, población rural que lo esté produciendo, y ni también para su propio consumo y para el consumo de los demás. Con lo cual, la situación de la producción de alimentos y el consumo de alimentos se vuelve un tema muy relevante en este contexto, más aún cuando hay trabajos que indican que el 30% de los alimentos que se producen se desperdician. En el mundo. Sí. Bien. ¿Qué pasa? Algunos datos más y que nos permiten ya observarlos en el propio contexto. Podemos ver con los últimos datos oficiales que tenemos, que son del censo 2010, todavía no tenemos ni del censo realizado recientemente, del 2022, los datos, pero sí podemos ver que en el bienio 91-2010 la población había alcanzado un crecimiento de un 10%, mientras que la huella urbana, el consumo de suelo para usos urbanos, había aumentado un 52%. Estos son todos datos oficiales. Y este mapa que construyó la Mili, que ya después va a explicar un poco el tema de la cartografía, pero así sirve para ubicarnos espacialmente dónde se dan esos fenómenos y mostrar cómo se configura la mancha urbana con esa, el rojito que no está, aquí está, la mancha urbana, cómo se expande sobre el oasis, que está indicado en verde, y superpuesto sobre todo esto es la silueta y la superficie que corresponde a la denominada área metrópoli según la definición de municipio. Entonces vemos que nosotros nos vamos a centrar en una porción del territorio que son en los bordes urbanos-rurales, en las zonas tanto del oeste como del este, vamos a explicarlo, pero nos vamos a centrar en la porción del oeste, donde vemos que esta intersección entre lo urbano y la naturaleza es donde vamos a situar nuestra problemática. Entonces, ¿qué vemos? Que estos números que decíamos impactan de distinta manera hacia el este o al oeste del Gran Mendoza. Por eso hemos puesto esa viñeta en el centro mostrando qué es lo que se está plantando, ¿no? Para producir alimentos, qué está plantando
edificios, barrios cerrados, etcétera, que es lo que planta Labriego. Y nos da esta impresión, ¿no? Las imágenes son, por demás elocuentes, de esa misma representación, donde demuestra cómo el avance urbano sobre el cinturón verde, llamado cinturón verde, hacia el este, se va comiendo esas tierras productivas. Y han encendido las luces de alarma sobre este consumo del suelo y sobre este tipo de producción de territorio. Pero, ¿qué pasa? Esa misma tensión y esas mismas luces de alarma parecieran ser que no se encienden de la misma manera con los fenómenos que ocurren hacia el oeste. Y si observamos este mapa, nos está mostrando que de esa expansión urbana, esa huella urbana que habíamos dicho que había crecido un 52% de lo que se había expandido en esos últimos 20 años, la porción urbana, vemos como esas manchitas verdes, ¿la ven? Que son las que más dominan hacia el oeste. Todo esto corresponde a la expansión residencial, pero si vemos esas verdes, y acá vemos el gradiente en el gráfico a la derecha, esas manchitas verdes corresponden a los grandes superficies residenciales. O sea que más de la mitad de todo ese crecimiento se da por superficie destinada a habitación, a casa-habitación, uso residencial exclusivamente. Entonces, hacemos. Estas alertas nos empezaron y el diferente modo de ser abordadas o comprendidas hacia unos y otros lados nos dispararon a nosotros algunas preguntas de investigación y conocer qué era lo que estaba pasando, por qué se estaban dando estos fenómenos en estos lugares, particularmente hacia el oeste, y entonces nos indujeron a pensar y a preguntarnos qué es lo que la ciencia ha dicho respecto de esta porción del territorio donde estaban ocurriendo este tipo de fenómenos. Bueno, ya por el 2014 empezamos este proceso de investigación entonces, y lo primero que hicimos fue, bueno, ¿qué dijo la ciencia? Por un lado, para leer el estado del arte, y por otro lado, para saber cuáles eran los vacíos que persistían. O sea, fue lo primero que hicimos. Entonces hicimos primero la búsqueda bibliográfica, que abarcó revistas, libros y actas de congreso, en toda la temporalidad que se pudiera. No tuvimos, fuimos generosos. Y descubrimos, les mostramos, entonces empezamos ese trabajo, reunimos un caudal de 94 trabajos, y lo primero que hicimos fue un análisis cuantitativo sobre ese total, para ver básicamente disciplinas que habían hablado de ese. Y lo que vemos es esto. El mayor porcentaje está anclado en el campo de ciencias físico-biológicas, la mayor presencia son de aportes de la geología, la hidrología y la aplicación, pero el porcentaje de las ciencias sociales como una producción de las ciencias sociales, lo podemos decir que es robusta. En este conjunto lo que tenemos sobre todo son trabajos sobre hábitat y ordenamiento territorial. Entonces, en un segundo momento, ¿qué hicimos? Focalizarnos en esta partecita azul, la próxima. Y sobre este conjunto más pequeño hicimos un análisis cuantitativo. Lo primero que vimos era que si lo organizábamos cuantitativamente, veíamos tres conjuntos de producción. Una que se interesaba por la historia, una preocupación fuerte por la historia. Otro conjunto se preocupaba por los productores rurales del Piemonte. Y el otro conjunto por los estudios de los procesos de urbanización, con especial presencia de la perspectiva del ordenamiento territorial. El punto es que este grupo es 2 veces más que estos dos juntos. ¿Sí? Entonces, la presencia del ordenamiento y de la cosa urbana tiene un peso enorme. Miramos ejes de indagación, perspectivas teóricas vacías, descubrimos que a su vez lo podíamos organizar en pequeños conjuntitos. ¿Sí? Algunos trabajaban más la relación sociedad-recursos naturales, otros morfología urbana, otros miraban los asentamientos ilegales, otros miraban crecimiento urbano propiamente dicho, y otros se anclaban nuevamente en el campo del ordenamiento. Y ahí les contamos a grandes rasgos qué vemos en esa producción. Por un lado, hay una preocupación muy grande por el dónde construir, en un conjunto de trabajos dónde se puede construir en el Piemonte, y sugerencias de tipología. Lo que no vemos como vacío es
para qué construir y para quiénes construir. Un datazo, porque veníamos viendo este proceso de avance con usos residenciales de grandes superficies. Por otro lado, aparece la idea de la urbanización creciente, y siempre como una amenaza, pero siempre esa amenaza es para la ciudad. O sea, es decir, no podemos urbanizar porque se nos va a venir un aluvión, pero a nosotros, los de la ciudad, lo que pase allí no aparece como preocupación central. Luego vemos algo que le llamamos la dialéctica de la I. ¿Qué queremos decir con esto? Que es muy común que aparezcan palabras como inundable, informal, ilegal, y tengo otras más. Pero la cosa de la I, el otro está desordenado, ¿sí? Irregular, informal. Entonces, estos habitantes del Piedemonte, dominados por la dialéctica de la I. Vemos que hay un caudal interesante de trabajo. Si nos preguntamos por la cantidad de trabajo, bueno, es un número, ¿no? Claro, si empezamos a mirar para adentro, vemos algunas cosas. Por un lado, trabajos bastante reiterativos. Veo que dicen más o menos lo mismo, ¿sí? Cambian un poquito la porción, etc. Pero en general veo que no hay mucha diversidad temática, se concentran mucho. Y una cosa que sí nos ha llamado poderosamente la atención es que pareciera que a medida que el tiempo pasa, los trabajos dicen menos. Esto es llamativo, es decir, como si no nos leyéramos a nosotros mismos. Entonces, decimos medio que lo mismo, pero sin citar al que lo dijo antes. Y esto tiene otra arista complicada, y es que lo que se dijo antes, que ya no se cita, tampoco se duda. Entonces, son asentamientos informales. Listo, son informales. ¿Son informales? ¿Uno podría? No sé. Con relación al ordenamiento territorial, aparece una cosa muy marcada de pensar el ordenamiento como técnica, una técnica, y no en su dimensión política, y ni siquiera en su dimensión teórica. ¿Qué es el ordenamiento? ¿Qué es el territorio? No está. Y aparece una cosa muy paradójica con el Estado, porque el Estado aparece como condenado, el Estado no planifica, el Estado permite, el Estado, pero en las conclusiones de muchos trabajos se confía en que el Estado es el que tiene que ordenar. Entonces, finalmente, ¿qué es el Estado? Tampoco aparece. Eso. Bueno. Luego, a partir de estos avances, estos primeros resultados, como habíamos mencionado hasta lo que acaba de explicar Laura, nos llevaron a pensar y hacernos algunas preguntas que las hemos englobado dentro de lo que es resultados 2. Estas preguntas de cómo había sido esa evolución en esa lectura que a veces tenía algunos olvidos o algunos vacíos que se seguían arrastrando, nos llevó a pensar y a indagar nuevamente en esa construcción histórica del territorio. Y si bien hemos avanzado bastante, sabemos que todavía nos quedan algunos huecos y algunos interrogantes que todavía no hemos podido resolver, pero que algunas cuestiones nos permiten pensarlo. Bueno, retomando un poco la idea del principio, y con esta evolución vemos ese esquema hecho por Marta Silva, que hace hacia la derecha, el cuadrito que muestra cuáles eran los lineamientos que emanaban de las leyes de Indias para las nuevas poblaciones. Si bien cuando se promulgan esta norma, ya llevaba construido, o por lo menos fundadas, más del 60% de las ciudades americanas, producto de la conquista. Bueno, esto es interesante porque muestra cómo el núcleo urbano, o lo que llaman los solares del pueblo, que es esa manchita negra, estaba rodeada por las tierras que tenían que servir de sustento para esa misma población asentada, no solo en el contexto urbano, sino también en los alrededor, a través de los ejidos, las dehesas, las tierras de propios, etc. Si observamos a la izquierda la evolución del desarrollo o la expansión urbana, vemos cómo ha sido superado todo ese esquema, ¿no? Y eso nos llega a pensar cómo eso se ha focalizado hacia el oeste, qué es lo que ha sucedido con esa misma, fíjense que claramente la cartografía histórica nos está mostrando un poco ese proceso. Si vemos la primera de la izquierda, que
está basada, es un plano que reproduce el libro de Mendoza, aquella ciudad de barro, de Ponte. Vemos cómo aparecen las vertientes, las quebradas, las pequeñas, y la llegada del agua hacia la ciudad o la trama incipientemente urbana sobre la que se asentaba la ciudad. La segunda es interesante porque la autoría de este plano es de la misma persona que había dicho de la triste impresión para el viajero cuando observaba el paisaje natural en el que tenía que trabajar, porque estaba haciendo las indagaciones sobre esas quebradas. Ven cómo está como muy importante, más del 50% de la lámina es todo lo que serían las serranías del Piedemonte, donde muestra las urgentes, el agua, todas las vertientes y las capacidades y potencialidades que tenía ese agua. Para dar de ver a Mendoza. Es interesante porque ya en 1897, en el año anterior, había sido el segundo censo nacional, y ese segundo censo nacional ya arrojaba datos que nos llaman mucho la atención, que ya era más del 42% la población urbana de la Argentina, con lo cual, si bien queda 58%, pero el avance y la consolidación de ese modelo urbano era muy potente en la ordenación del territorio. El siguiente es el de 1903, bueno, perdón, en el anterior se ve hasta dónde llegaba la urbanización y las tierras de uso agrícola y ganadero, y en relación con el agua. En la última, ya en 1903, ya ha planteado el Parque San Martín, que da un salto, fíjense que salta todo lo que es se ve la ciudad vieja, la ciudad nueva post-terremoto, las tierras todavía de las dehesas y tierra de cultivo, y ya el salto urbano a la conquista de ese Piedemonte, saltando el último canal, que era el canal Farillay. Entonces nos muestra ese proceso de cómo la ciudad empieza a trepar y comiéndose esas tierras productivas. Bueno, tomo yo un poquito la palabra. Acá están retomando justo lo que dice Gabriela. Acá vemos en el gráfico de la izquierda, un poco tratando de esquematizar los canales, ¿no? Pensando como estas líneas imaginarias que se montaban sobre la infraestructura pública, digamos, y aparece el canal del Tajamar o el canal del Jarillal en la primera imagen. Estamos hablando de ese recorte temporal entre la fundación de la ciudad y hasta 1885, cerca de la fecha en la que va a llegar el ferrocarril, y va de alguna manera mirando los límites que van a ir conteniendo esas franjas que progresivamente van a ir avanzando sobre el área de Piedemonte. En la imagen de la derecha ya vemos ese otro salto, fíjense lo que aparece el proyecto del Parque del Oeste en ese momento, en 1896, que aparece entre lo que era la ciudad de ese momento y el Piedemonte, y para 1910 ya teníamos 360 hectáreas de parque en proceso de consolidación, y vamos viendo cómo progresivamente la ciudad va a ir empujando, ¿no? Esa línea, ese salto. Perdón, voy a hacer un comentario anterior, a ver si me estoy yendo mal. Aquí en la anterior. Lo que quería como comentar, me voy a parar un segundo aunque no vea la cámara. Cuando venimos y aparece el parque y esta línea roja de esta ciudad acá es el canal que va a ser el salto espacial Piedemonte, y un canal que venimos en bicicleta, a veces lo pulsamos, es uno de los vestigios que están en ese entonces. Tenemos ese primer canal del oeste, y en el otro mundo de todo el CCT está el canal 5, que va a ser una cosa vinculada al tema del manejo del agua para la potabilizadora de Godoy Cruz, que está ya por los años 60. Pero era interesante para que ustedes se ubiquen espacialmente e históricamente cómo esto ha ido
saltándose la valla de alguna manera, ¿no? esa línea, ese confín, y cómo progresivamente se ha ido empujando. Lo que retratamos aquí en estas otras imágenes, las dos son iguales, lo que cambia son los usos que esos se van a dar en esa porción territorial. Esta es una línea imaginaria, esta línea en realidad no existe, es la misma de esta, pero sí lo que hicimos fue que entre la década de 30 y 1950 se produce la infraestructura de control de riesgo y violencia. Entonces van a hacer, aquí no se ve muy bien, pero están como estos segmentos de blanco, que son los alrededores de los diques. Y lo que va a hacer esta situación es cómo interpretamos nosotros desde el punto de vista de los proyectos de territorialización que se montan aquí. Definen una línea imaginaria que corre la frontera más hacia el oeste y va de alguna manera consolidando ese avance y asegurando, entre comillas, el bienestar, digamos, o la mitigación del peligro que va a atentar con la ciudad. Concomitante con estas acciones, de parte también del Estado, aparecen nuevos usos que no estaban antes se montan usos del suelo donde aparece el Autódromo General San Martín, el proyecto de la Universidad Nacional de Cuyo, aparece en la década del 70, un poco más cerca en el tiempo, que algunos no conocerán, acá hay gente de afuera, pero existía lo que nosotros llamamos el parque del Chayabonante, que era un parque con nosotros cuando éramos chiquitos nos llevaban ahí, y era todo como un mundo montado en ese mismo lugar. O estas otras, las actividades rurales, ¿no? Los costeros, la cría de ganado, todo eso estaba imbricado como superpuesto en ese mismo territorio. Vuelvo aquí y les muestro la siguiente. Considerando los cortes temporales, aquí vemos la otra línea que vuelve a avanzar otra vez hacia el oeste, esta vez de la mano de la dimensión urbana, ¿no? De lo que decíamos al principio, como ese terreno que en apariencia está vacío y no tiene nada, es susceptible de seguir agregando o adicionando actividades de uso de suelo, fundamentalmente y muy fuertemente con los agentes inmobiliarios. Hay jugadores inmobiliarios de una escala muy grande que van a seguir empujando hacia el oeste, y los vemos también contrastados en los datos. Fíjense que hasta 1906 el avance que se había dado hacia el oeste representaba bueno, aquí está mal, me parece que está mal el dato, pero es 6,79%. Entre 1940 y 1972 aparece como un 35% más, estamos hablando en términos de superficie y porcentaje. Y esto estaba asociado a lo que acababa de explicar, de donde la infraestructura de contención del riesgo va a motorizar otra serie de avances, y finalmente a partir de 1973, hasta el dato lo teníamos hasta 2019, ese avance en términos de superficie crece un 62% adicional. O sea, verán que ha sido enorme el avance en estas últimas décadas, y de alguna manera han ido como conquistando ese territorio. Acá aparece, finalmente esto lo podemos comentar entre todos, pero le poníamos ese título, ¿no? Ese título es de una obra, Memorias, Complejidad y Contradicción. Se llama, esta es una imagen que retrata, también enfocados en la década del 70, estos otros usos. Recuperamos en la primera imagen de la izquierda la condición minera que este territorio también tenía, y aparecen aquí la colonia Papagayos y el campo Las Lajas, dos lugares asociados a la dictadura cívico-eclesiástica militar, ¿no? que es parte de nuestra historia, y donde también de todos los usos que habíamos visto y todas las actividades, estas también de alguna manera se entretejen en esa situación. Las de abajo son también una secuencia de cómo la Universidad Nacional de Cuyo también, estas son fotos históricas que arrancan en la década del 60, y cómo progresivamente se va trazando ese proyecto también
ese proyecto específico dentro del Piedemonte, o la que vemos aquí, que es una mucho más reciente. Esto aparece en el periodo de la pandemia, en 2020, donde ya aparecen torres de vigilancia de ese territorio, ¿no? Entonces, un poco, no sé si se me escapa algo, ¿alguien quiere comentar algo más? Un hecho no mencionado por ninguno de los 94 que vimos antes. Y es un... Sí. Y se completaban, un poco mostrar esto, cómo pasa de por qué tenía lugar estas colonias y estos centros clandestinos de detención, de los 17 que hubo en Mendoza, 2 quedaban al pie del monte, y que tuvieron, al mismo tiempo tenían la perspectiva de lo lejos que quedaba, y que por eso daba lugar a estas acciones, pero al mismo tiempo, cuando decíamos la montaña en su pleno esplendor, lo cerca que ahora se pone. Entonces estas tensiones entre lo cerca y lejos, y de los distintos proyectos de territorialización que resultan, por eso, complejos, muy complejos, esta complejidad del territorio que habla de estas diversas memorias y de las grandes contradicciones sobre las que han ido en los distintos proyectos. Pero que después, cuando vemos un poco lo que vamos a retomar lo que decía Laura, cuando vemos después en las producciones, mucho de esto se va perdiendo, se va alisando, como aplanando estas diversidades que posee el territorio. Bueno, aquí les compartimos muy rápido, dura 40 segundos. Esto es un video que de alguna manera retoma todo esto que venimos comentando. Los puntos verdes son los puestos, los puntos rojos son los epicentros de los terremotos que azotaron a Mendoza en 1561, en 1861 y en 1985. Y aquí ven lo que decíamos nosotros al principio, cómo el crecimiento de la estructura, la consolidación de los paredones de los diques, la instauración del parque primero, en realidad, ahí lo vamos a ir viendo, cómo va creciendo, y las manchas amarillas, verdes y naranjas van a corresponder al montaje, de alguna manera, de las viviendas, de los usos de suelo para vivienda, tanto del Estado como de particulares, y ven después las manchas rojas, los actores inmobiliarios más grandes, más fuertes, que de alguna manera responden a ese 62% que les avisábamos al principio. Ven cómo es elocuente, el video nos permite rápidamente poder comprender cómo ha sido ese avance. Eso más o menos se desata en la década de 1972, en 72 empieza, ya había empezado la línea antes, entre 1930 y 1950 con la infraestructura hidráulica va a ser lo que va a dar paso posteriormente a este proceso que señalamos aquí. Bueno, esto lo voy a seguir. Ahí está. Bueno. Lo que venimos de conocimiento científico, la idea de recuperar estas capas de memoria, estas capas de usos, de lo que habían tenido lugar en el Piedemonte. La idea fue preguntarnos justamente por estos usos rurales que aparecían como tan poco densos, ¿no? Y además esto coexistía con que veíamos que la provincia de Mendoza aparece preocupada por la producción de alimentos. De hecho hay grupos de investigación que trabajan en producción de alimentos, pero las mayores preocupaciones recaen sobre los productores del cinturón verde. ¿Sí? Hay y además trabajos muy lindos que justifican la necesidad de cuidar a estos productores de alimentos pequeñitos porque son las bases de sustentación de la ciudad. Esa misma lógica no aparecía acá. O sea, estos otros productores aparecían dominados por la lógica de la I. Eran pocos y al mismo tiempo informales, irracionales, parecían como población prescindible. Pero sobre todo no aparecían, en muchísimos trabajos no aparecían, eran muy excepcionales los trabajos que los recuperaban. Por suerte, esos trabajos que los recuperaban fueron trabajos muy buenos, entonces tenían una base de datos bien interesante. ¿Qué hicimos? Recuperar todo lo que había, tratando de irnos al pasado todo lo que podíamos. Y logramos encontrar este trabajo de 1897, que es un trabajo que se pregunta por las vertientes para uso de la ciudad, pero marcaba puestos. Ya en esa época aparecían puestos. Después trabajamos con imágenes del instituto en un relevamiento que va de 1920 a 1940, 45. Trabajamos con el CIAT, trabajamos también, bueno, y acá, entre 1990 y 2010, recuperamos estas investigaciones que le decimos que están buenísimas,
que son una de Beach, del doctor Beach, y otra de Eduardo Grunwald. Eduardo Grunwald trabajó en esta zona en la década del 90, para los Yadiza es una persona muy querida en el Yadiza, y tuvo la enorme gentileza de darnos los papelitos con los que había ido al campo, o sea, las encuestas papel. Entonces nos permitieron recuperar estos puestos para el pasado. Y entre 2018 y 2020 hicimos relevamientos a campo nosotros, tratando de identificar usos, saberes técnicos, saberes ambientales, relaciones sociales y tal. Con todo esto, que es muy largo, llegamos a esto. Tenemos acá una tabla, en la que nos ayudó Benjamín Bender, que fue muy generoso. ¿Qué hicimos? Pusimos todos los puestos que aparecen mencionados en cada uno de los trabajos. Y en cada uno de los trabajos pusimos el uso. En algunos no aparecía uso, sino solo presencia humana, que son todos los verdecitos. Pero allí donde aparecía uso, miramos qué uso. Entonces, bueno, nos apoyamos en el trabajo de Grunwald, en esta encuesta a mano, y en el trabajo de Beach, que por suerte es súper detallista. Y al mismo tiempo completamos con nuestros propios datos de campo. Esto sufrió los efectos de la pandemia. Estamos ahí sobre el tiempo. ¿Y qué tenemos? Entonces, les contamos a grandes rasgos qué cosas vemos con estas preguntas. Por un lado, en este territorio donde los puestos aparecen, aparecen 70 puestos, que no es poco. Aparecen 70, y si consideramos los relatos de los productores, aparecen 75. Por otro lado, vemos de muy larga prolongación. Desde mediados del siglo XIX, son muy viejos. Por otra parte, hay presencia de animales de manera continua. Y además tenemos diversidad de animales. O sea, no solo tenemos hay productores particulares, no. Producen vacas, producen caballos, producen cabras. Solo para que se den una idea. Esto que estamos haciendo contrasta mucho con lo que los organismos oficiales ven. Por ejemplo, el clúster ganadero de Mendoza dice que el departamento de Godoy Cruz posee 0 ganado. En la cuenca Maure, que está en el departamento de Godoy Cruz, nosotros contamos 1000 cabezas. Es un dato. Por otro lado, otra cosa súper interesante es que el movimiento parece ser marca del juego del Piedemonte. ¿Por qué? Porque se mueve el ganado y se mueve en este juego con la altura. Pero otra cosa súper interesante es que se mueven los productores de un puesto a otro. Los puestos no refieren a entidades físicas, son espacios de trabajo que permiten instalaciones, pero esas instalaciones son intermitentes. De repente en un relevamiento aparece un puesto como sin uso, y uno podría decir está abandonado, pero a los 7 años aparece con uso y con ganado. Entonces, esta sensación de que los puestos se activan y desactivan, y el no uso no indica abandono, sino uso intermitente en el espacio. Tenemos el uso de la altura, ¿sí? No tenemos lo que se ve más al sur, que es el traslado de las personas con el ganado. El ganado va y viene, y las prácticas de manejo están orientadas a mantener y facilitar el movimiento. Una cosa interesante que es como bien llamativa en este caso es que en su mayoría los productores que hemos entrevistado son arrendatarios, ¿sí? No son propietarios del puesto, porque es lo que uno ve, por ejemplo, en la Valle. Y esto podría explicar también, en cierta medida, la intermitencia. ¿Por qué? Porque lo que vemos es que se modifican los acuerdos con los propietarios y se modifican las condiciones ambientales de esos puestos. Entonces, de repente, se seca una fuente de agua, se trasladan a otro puesto. Pero también viene Vila y pone una valla, entonces hay otro traslado, ¿sí? Y otra, bueno, una cosa bien interesante también, es que estoy así en anteojos, es que es un territorio también muy marcado por los productores. Es un territorio que tiene nombres. Los espacios están nombrados. Nosotros vamos al Piedemonte y vemos naturaleza, y los puesteros ven un montón de cosas. Ven sendas, cuchillas, portezuelos, bajos, aguas. Las aguas tienen nombre, los pasos tienen nombre, ¿sí?
Y estos nombres en general apelan al paisaje y apelan a las relaciones sociales. Por ejemplo, es el agua del Juancho, porque la descubrió un tío que se llama Juancho. ¿Sí? Pero estas personas se ubican en el territorio haciendo uso de estas marcas. Y una cosa importante es que también vemos que los puestos más robustos, aquellos que se mantienen en actividad, son los que poseen ganado, y ganado mayor en general. Era esa bueno, pasa a la otra. Y después, entonces, y esto sí, ya en el marco de las entrevistas que hicimos con los productores, este es un productor de la zona que se llama Antonio, vemos algunas tendencias del presente que son interesantes de advertir. Por un lado, los puesteros refieren el achicamiento de los campos de pastoreo. O sea, cada vez hay menos campo, y el campo aparece cada vez más cercado. Y aparece un dato interesante, y es que hay un uso de las sendas pecuarias, de las sendas sobre las que se ancla el movimiento. Estas sendas reciben uso turístico. Pero también reciben uso turístico estos puestos abandonados, que nosotros decimos son de uso intermitente. Entonces, ¿qué aparecen? Las motos y las bicicletas, usando estas sendas que han sido sendas ganaderas. Y aparece esta idea de, vamos en moto, nos comemos un asado, ¿a dónde? En el puesto abandonado. Entonces este puesto, que refería a una estructura material con una finalidad productiva, ahora se reconvierte al uso turístico. También vemos en algunos puestos situaciones de pasaje. ¿Pasaje de qué? De la producción ganadera a la producción porcina, en algunos casos, y de la producción ganadera a la producción de servicios, en otros casos. Aparecen nuevas tipologías de puestos. ¿Y cuáles son estos? Como una clase de puesto urbano dedicado a la producción de porcinos, que, según un relevamiento del municipio de Capital, coincide llamativamente con centros de acopio de residuos sólidos urbanos. Entonces, estos puestos que producen porcinos, al mismo tiempo funcionan como centros de acopio de residuos sólidos. ¿Sí? Con lo cual, y son puestos que además se ubican bien en la zona de borde. Tenemos usos más urbanos bien en el borde, usos más ganaderos más hacia el oeste. Pero al mismo tiempo, estos productores con usos ganaderos empiezan a incorporar actividades recreativas para cubrir los ingresos familiares. Y en este caso vemos cierta tendencia a un proceso de reconversión de los ganados. ¿Qué queremos decir con esto? Bueno, que de producir vacas empieza a haber como una mayor preferencia por la producción de equinos, porque los equinos se usan para cabalgar. Y esto ya lo hemos visto en otros territorios de Mendoza, donde, digamos, la introducción de equinos es casi como un indicador de reconversión al turismo. Aparece mucho lío, mucho ruido en los productores con la disminución de los puestos, el achicamiento de los rodeos, y esto traccionado por presiones vinculadas a las naturalezas humanas y no humanas. Las naturalezas humanas las vimos, los cuatriciclos, las motos, las bicis y los que van a caminar. ¿Sí? Y las naturalezas no humanas, dos datos, perros y pumas. ¿Sí? Ataques de perros, ataques de pumas. Y en el último tiempo, como todo esto, además de todo esto, aparece un incipiente ingreso de actores asociados al turismo, ya claramente turismo, no ocio y recreación, como las motos, que es más la onda del ocio, la recreación, sino aparecen propuestas de turismo. Llamativamente, sin embargo, son propuestas de tipo enclávicas. ¿Sí? Es decir, es la propuesta montada sobre un territorio de control absoluto del privado, que tiene casi como el sobrevuelo del turista. El turista llega a Mendoza y vuela al enclave, y del enclave vuela al aeropuerto. Esto es lo que empezamos a ver, y lo hemos visto en otros territorios también. Y entonces llegamos a alguna cosa bastante paradójica, y es que los puesteros, que no tienen luz en esta zona, que es cercana a la ciudad, no hay luz, un poco dicen, que no venga la luz, que no venga, porque si viene la luz, viene todo esto otro, ¿sí? Que son todos estos usos urbanos. Entonces aparece esta idea de un espacio para la ciudad que no tiene ruralidad, que no tiene productores y que puede ser usado recreativamente.
Y viene la Emilia. Bueno, y a partir de todo ese trabajo que hemos ido haciendo, lo que quisimos es construir a partir de nuestras hipótesis de trabajo, y queríamos poner en esta cartografía, lo que hemos hecho es ver los puestos que han ido a través del tiempo. Acá están las fechas de los diferentes puestos, toda la urbanización de la ciudad, y cómo la ciudad va creciendo hacia el oeste, y cómo los puestos están acá. Este es el área del Piedemonte, la rosadita, que está entre la cota de 800 metros y 1500. Y la cota de 1500, entonces bueno, queremos ver cómo esta urbanización va, como decíamos, trepando este Piedemonte, ¿sí? Y cómo los puestos, algunos pueden ir subsistiendo o no a esta urbanización que se va realizando en el Piedemonte. Eso es un poco lo que quisimos expresar en esta cartografía. Eso, y yo puedo comentar un poquito, contarles, ¿no? También cómo es lo que ha sido el uso de la tecnología vinculada a lo espacial, y cómo hemos logrado felizmente trabajar como entrelazados, ¿no? A mí me gustaba esa palabra, siempre hablamos con la Emilia acompaña, siempre es parte del equipo y parte del trabajo de campo. Entonces cuando uno se pone a rumiar, digamos, las ideas o las preguntas, inmediatamente lo pensamos también, Gabriela, o nosotros por la formación disciplinar también pensamos en el espacio, y ha sido muy útil poder articular lo que es estrictamente una tecnología para el mapeo, como después se marida, ¿no? De alguna manera con las hipótesis y con las preguntas de investigación. O sea que esto es el resultado. Ustedes ven ahí, por ejemplo, en el tema de los puntos, que tienen distintos grosores, porque estamos diciendo la permanencia ha sido siempre sostenida, y los diámetros de esos puntos van indicando las etapas históricas, por decir algo, digamos, en tono a la explicación de esta situación. Sigamos, porque no estamos con poco tiempo, ya terminamos. O sea que Bueno, si nosotros miramos, y ya para si nosotros miramos un poco qué proponen, qué propuestas hay que emanan de los distintos sectores sociales, no, básicamente que son propuestas urbanas, ¿no? Siguen siendo, bueno, la instalación de barrios privados. Estos barrios privados además tienen una retórica de la salud, el deporte y la vida en armonía con la naturaleza. Una cosa interesante. Aparece la apuesta patrimonial, pero el patrimonio asociado al turismo, ¿sí? Para el uso turístico, la creación de áreas protegidas, y eso, básicamente. Y eso es lo que vemos básicamente de propuestas, propuestas urbanas de uso del territorio. Para terminar, la verdad es que cuando pensábamos las conclusiones decíamos, bueno, la verdad que es un proceso abierto el que nosotros transitamos, pero nos parecía interesante pensar tres cosas. Por un lado, la idea de la conservación de la naturaleza como una idea en sí misma benigna. ¿Sí? Es como que crear un área protegida aparece como una idea muy buena que puede tener muchos beneficios para la ciudad. Entonces nos parecía interesante por lo menos advertir que la creación de áreas protegidas no resulta inocua para las poblaciones donde las áreas se implantan. ¿Sí? Tiene efectos importantes sobre la vida de las personas. Y en este caso advertir entonces que en ese lugar hay gente, y no son territorios vacíos a conquistar, son territorios habitados que reconocen tiempos, ritmos. Por otro lado, la idea del turismo, ¿sí? Es muy común esto del turismo rural, el turismo de naturaleza, porque tiene beneficios para las personas, la recreación en contacto con la naturaleza y la vida saludable. Y acá nos poníamos a pensar, bueno, esa vida saludable puede no ser tan saludable para todos, ¿sí? Si nosotros pensamos que esa actividad turística se despliega y desarrolla en el espacio de vida de otro, ahí hay algo que tenemos que pensar desde la ciudad, ¿no? Porque somos nosotros urbanitas los que hacemos ese uso de ese espacio. Y por otro lado, sobre el ordenamiento territorial, ¿no? Uno dice, bueno, el ordenamiento territorial ordena. Bueno, un poco ponernos a pensar sobre qué conocimientos ordena el ordenamiento territorial.
¿sí? Porque si lo que vemos es que los trabajos se erosionan, o sea que cada vez hay menos información, y además una cosa que nos llamaba la atención es, cada vez hay menos información, pero hay más tecnología. Fíjense, ahora tenemos drones, pero lo que producimos con dron es menos que lo que hizo Grunwald a papel. Eso es como muy llamativo. Entonces, bueno, advertir esto, la importancia de que si vamos a ordenar el territorio, sepamos qué hay en ese territorio. También interrogarse en esta dimensión más política del ordenamiento, bueno, ¿para quiénes y para qué se ordena el territorio? ¿Se ordena solo para la ciudad? ¿O ese territorio tiene entidad propia? Y por otro lado, ahí era cuando nos poníamos a pensar, bueno, ¿será que nosotros damos por sentado que el ordenamiento territorial lo ordena para el bien común? ¿O no? Capaz que lo asumimos, ¿no? Que es un presupuesto de investigación, pensar que el ordenamiento ordena para todos. Y quizá, bueno, no sé, queda el final abierto. Eso es lo que se nos... Y eso.